Bienvenidos al sexto programa de La Cuelga. Ya van 6, así que recordad suscribiros en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram para seguir nuestro contenido y YouTube, Spotify e iVoox para ver estos programas. Y además, el programa de hoy es muy especial, ¿verdad? Porque no estamos en el plato habitual, ¿no? Claro, estamos... ¿Dónde estamos? Pues en la Catedral de Palencia, nuestro primer programa fuera de plató, in situ. Efectivamente, esta es la tercera catedral más grande de España y nos hemos venido a visitarla. Entonces, este programa se va a poder seguir como siempre por audio, pero recomendamos ver las imágenes y los vídeos que acompañan a este programa porque, bueno, pues van a ser un formato distinto. Mucho más enriquecedor, la experiencia al final. Efectivamente, va a enriquecer la experiencia y creemos que os va a gustar mucho. A nosotros, yo creo que también lo vamos a disfrutar porque el trabajo in situ nos gusta mucho. Como ya sabéis, los historiadores del arte tenemos que hacerlo. Y hablando de historiadores del arte, aquí me acompañáis y ni siquiera os he presentado. ¡Qué mal! Madre mía. Bueno, mi nombre, Javier Calderón, a mi derecha, Yago Rejón y a mi izquierda, Álvaro Martínez. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados para esta aventura? Preparados para realizar este recorrido cronológico por la Catedral de Palencia, empezando por los restos más antiguos, de época visigoda, y bueno, continuando por la fábrica gótica y las obras renacentistas. Pero yo tengo una pregunta, Álvaro, antes de explicar qué vamos a hacer, ¿por qué estamos aquí? Pues porque es un edificio que durante mucho tiempo ha sido la bella desconocida y ahora es la bella reconocida. Creo que vamos a aprender mucho en el programa de hoy porque, como bien habéis dicho, es como un libro de historia del arte. Efectivamente. Además, nos va a acompañar un invitado muy especial que conoce muy bien este templo, esta catedral, este monumento y que nos va a detallar o nos va a acompañar a través de todo este recorrido. Así que, si os parece, vamos para adentro. Estamos en el interior de la Catedral de Palencia y nos acompaña un invitado muy especial, Rubén Fernández Mateos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Álvaro. Pues muy bien, encantado de que unos chicos de León, de mi tierra, vengan a visitarme y a ver la Catedral de Palencia y difundir las maravillas de esta catedral. Eres uno de los mejores conocedores de la Catedral de Palencia, se puede decir. Bueno, sí, ya llevo 10 años y algo sé. Pero es además también investigador e investiga sobre este edificio. Sí, efectivamente, yo soy doctor en Historia del Arte y, bueno, aparte de estudiar otras cosas, al estar aquí pues he podido aportar algunas investigaciones, algunas atribuciones en este edificio. Seguro que aprendemos mucho contigo hoy en este episodio. Vamos a comenzar este recorrido por la cripta, que creo que es un espacio más singular de toda la catedral y además es donde debemos explicar el origen de la catedral, ¿verdad, Rubén? Sí, efectivamente, la Catedral de Palencia, el origen, el germen de lo que es la catedral y la diócesis empieza aquí, en la cripta, ¿vale? Tenemos, como habéis visto, dos espacios bien definidos, ¿eh? La parte del fondo, que es la parte más estrecha y profunda, es la parte visigoda, que es el resto de un martirium visigodo del siglo VII, es decir, un edificio que tendría 2 pisos. La parte de arriba sería la iglesia, queda separado porque está el coro, y la parte de abajo la cripta, ¿no? Y luego, donde nos encontramos nosotros, que es esta ampliación protorrománica del siglo XI, que se debe al rey Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, hecha en 1034, cuando se restaura la diócesis de Palencia después de la invasión musulmana. Y en torno a esto, que es el núcleo, van a configurarse el resto de edificios, la posterior catedral tardorrománica y la actual gótica, pero siempre conservando la cripta como un elemento de autoridad histórica. En origen habría las reliquias de un mártir X, y con la restauración de la diócesis en 1034 se trata de las reliquias de San Antolín, que es el patrón de la catedral y de la diócesis. Y sabemos que también existe una leyenda, ¿no?, en torno al rey Sancho III. Exacto. Bueno, pues es la leyenda que habréis escuchado y que es muy similar a otras leyendas de otros lugares, como por ejemplo Nájera. Dice que el rey Sancho III iba de cacería detrás de un jabalí, y ese jabalí se escondió en una cueva, que sería la parte visigoda. Entonces, cuando entró el rey a matar a ese jabalí, cuando está a punto de asestarle con la lanza, se le paralizó el brazo, se dio cuenta que el lugar sagrado vio una imagen de San Antolín y decidió hacer un nuevo santuario. La leyenda para reivindicar un culto muy antiguo de San Antolín, que parece ser que surge en el siglo XI y no antes, porque hasta el siglo XI la documentación no menciona a San Antolín. Así que, como decía, en origen habría reliquias de un mártir X, y en el siglo XI, para restaurar la diócesis, trasladó
San Antolín, ¿vale? La extrae pues un conde conde apellido Galíndez, de las reliquias de San Antolín desde Francia, se las da al rey Sancho III, él deposita unas reliquias aquí en la catedral de Palencia y este conde deposita otras en Collanza, en Valencia. Sí, bueno, además la fábrica visigótica o visigoda se ha planteado que tendría 2 niveles. Sí. Y si podría poner un poco en relación, hemos leído o querido ver con la cripta de Santa Leocadia en la Catedral de Oviedo, con un nivel inferior de martiria, como este, y un nivel superior que sería la Cámara Santa, que aquí se ha perdido. Sí, se ha relacionado con el arte prerrománico asturiano, pero esto estamos hablando que es anterior del siglo VII, es arte visigodo. Entonces, efectivamente, sí, la parte de arriba sería la iglesia, no sabemos cómo sería, y la parte de abajo, que es lo que se ha conservado, la cripta. Se ha conservado parcialmente, claro, porque no sabemos cómo sería, ¿no? Seguramente fuese más profundo, porque detrás de las columnas ahí habría un espacio más grande y es donde se colocarían las reliquias del mártir. No sabemos exactamente hasta dónde llegaría. Donde están las columnas estaríamos justo en el crucero de la catedral, para que os ubiquéis. Y sí, son estos elementos visigodos que vienen todo del mundo romano, todo viene del mundo romano, y que luego en el arte románico asturiano y en el arte románico pues se van a utilizar igualmente, ¿no? Además, ya sabéis que el arte románico viene de Roma, es un arte romano pero abstracto, codificado, como el arte visigodo. Pues perfecto, yo creo que ya con esta aclaración ya podemos pasar a la actual catedral gótica que ahora vamos a hablar. Como bien comentabas antes, Rubén, en 1034 se restaura la diócesis de Palencia. En esos momentos se va a construir una primera catedral románica, pero no es la catedral en la que nos encontramos hoy en día, que se comienza a construir 100 años más tarde, en 1321. ¿Por qué se decide cambiar esa catedral románica por una catedral nueva, gótica? Bueno, realmente es curioso porque sí, la catedral románica, la que hemos visto antes en 1034, luego hubo una tardorrománica que se consagra en 1219. Y en 1219, cuando se consagra, en 1321 se empieza la gótica. Supongo yo que el cabildo, me imagino que creció, se necesitaría más espacio y empezaron una catedral en pleno siglo XIV, que es un siglo de crisis, de guerras, de epidemias, y es curioso. También por eso quizá se dilata tanto su construcción, porque empieza en un momento de crisis, porque la construcción de la catedral se realiza durante 195 años, de 1321 hasta que se consagra en 1516, ¿vale? Entonces, todo depende del dinero. Cuando hay dinero se construye, cuando no hay dinero se para. No es como otras catedrales, como la de Burgos o León, que en 50 o 60 años lo principal estaba hecho porque tienen una promoción regia, con Fernando III en Burgos, Alfonso X, por ejemplo, en León, ¿no? Entonces, el 1 de junio del año 1321 se coloca la primera piedra del nuevo templo, en gótico, el que tenemos actualmente, con el obispo Juan Fernández de Limia, y se coloca, dice la tradición, que aquí, en esta capilla, que es la capilla de la Virgen Blanca, que la tenemos justo a nuestras espaldas. Que no es la Virgen Blanca que tenemos en la portada constitucional de León, es otra. Esta Virgen Blanca es una copia de la Virgen Blanca que hay en la Catedral de Toledo, ¿vale? ¿Qué hace una copia de la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo en Palencia? Porque aquí hubo un obispo, el obispo Blas Fernández de Toledo, o Vasco Fernández de Toledo, que era toledano, y manda a hacer una copia de la Virgen Blanca de su ciudad natal. Y manda a hacer esta copia, que es la copia más alejada de Toledo, porque todas las copias se encuentran en el entorno toledano. De manera que el siglo de las catedrales podemos decir que es el siglo XIII. Es cuando se inician las catedrales de León, de Burgos y de Toledo. Pero esta de Palencia es justo de un siglo después, del siglo XIV. Y durante el siglo XIV y buena parte del siglo XV se avanzan en las obras, pero muy lentamente, tan solo hasta la Capilla Mayor. Como hemos dicho, eso fue porque era una época de mala situación económica, de crisis, de conflictos. La peste negra, la guerra civil castellana, conflictos con la nobleza. Eso es. Todo eso pues influye, entonces por eso se va dilatando. Claro, esto al ser una catedral del siglo XIV, pues tiene como referencia lo que es la zona de la cabecera, tiene como referencia pues las dos grandes catedrales que hay en la Corona de Castilla, que es la Catedral de Burgos, por un lado, y la Catedral de León. Lo que Burgos va a ser siempre el modelo artístico durante la Edad Media y el Renacimiento, o primer Renacimiento para Palencia.
Entonces, por ejemplo, aquí en la cabecera, en las bóvedas de las capillas, hay una especie de óculos que perforan los plementos, pues eso está inspirado en Burgos. La bóveda de crucería con nervio de ligadura que se puede ver por allí, pues inspirado en Burgos. Sin embargo, luego hay otros elementos que derivan de León. El hecho de que haya unas ventanas tan grandes, tan rasgadas, que estamos hablando de un gótico radiante, está inspirado en León claramente, el gótico radiante de León. O, por ejemplo, unas capillas pequeñitas, estrechas, esa capilla que hay ahí, o la capilla del Baptisterio, es unas capillas estrechas que permiten el paso de las capillas poligonales a las capillas cuadrangulares, eso está inspirado en León. Si os recordáis la Catedral de León, la capilla del Santo Cristo, donde está el retablo de Juan de Balmaseda, es una capilla muy estrecha que permite el paso de las capillas cuadrangulares a las capillas poligonales en la girola, ¿vale? Que está inspirado a su vez, en León lo está copiando de Reims, de la Catedral de Reims. O sea que como ven, esto es como un viaje de Francia a León y de León viene a Palencia. Claro, la transferencia de modelos, ¿verdad? Que tan importante es a nivel arquitectónico, bueno, en cualquier manifestación artística. Pues muy bien, yo creo que ahora con esta explicación de dónde comienzan las obras de la Catedral Gótica podemos ir avanzando hacia la actual Capilla Mayor. Perfecto. Bueno, pues avanzando cronológicamente por las distintas fases arquitectónicas de esta catedral, estamos en la Capilla del Sagrario, la capilla mayor original, la primera que tuvo la catedral, ¿verdad? Eso es. La Capilla del Sagrario fue la primitiva capilla mayor. Una capilla que en el siglo XIV llegaba hasta arriba y en el siglo XV se parte a la mitad para crear un espacio más, digamos, más íntimo para el culto, para la oración. ¿Quién es el artífice? ¿Quién manda a hacer esta reconfiguración y sea más pequeña? Sea una especie de microarquitectura dentro de la arquitectura. El obispo Sancho de Rojas. Obispo muy, muy importante. Que va a traerse un arquitecto francés, Aysambar, y es el que va a realizar toda esta capilla, que es como una falsa bóveda, ¿vale? Una falsa bóveda. Cierra los muros de pilar a pilar y fíjate que ornamenta todo. Todos los nervios llenos de lóbulos, una decoración escultórica riquísima, a base de macollas vegetales y ángeles músicos, una especie como el coro celeste, ¿vale? Esto es la primitiva capilla mayor y delante tenemos la capilla mayor actual. Y también para demostrar ese patrocinio se hace representar a sí mismo. Eso es. El obispo. El obispo aparece representado en la enjuta derecha del arco, que bueno, ahora mismo no está porque se bajó para una exposición que tuvimos en 2022, Renacer, lo tenemos expuesto en el claustro, y también están sus escudos. Están los escudos del obispo Sancho de Rojas. De hecho, la labor de los obispos como benefactores dentro de la Catedral de Palencia es muy importante. Porque la historia constructiva de la catedral creo que se jalona en torno a nombres de obispos. Sí, tiene mucha importancia porque Palencia era una ciudad episcopal, donde el obispo era el señor de la ciudad. Así como en otros sitios a lo mejor había un conde o había un noble, en este caso el señor de la ciudad era el obispo. Entonces tiene mucha importancia. Además, esta diócesis era la quinta diócesis con más rentas que había en la Edad Media. Entonces, este edificio es un reflejo de aquella importancia que tuvo la diócesis. Después, a finales del 16, en 1595, cuando Valladolid se independiza y crea su propia diócesis, recorta, le quita parte de la diócesis de Palencia y entonces entra un poco en decadencia la diócesis de Palencia. Bueno, esto es importante recordar que en estos momentos de la Edad Media la diócesis de Palencia alcanza hasta el margen inferior prácticamente del río Duero. Sí, la diócesis de Palencia hay que entender que no es la provincia de Palencia. Claro. Porque las provincias son de 1833, son de Javier de Burgos. Las diócesis eran otra cosa, ¿no? La diócesis de Palencia era, por ejemplo, en Valladolid capital, era Medina Río Seco, era Peñafiel. Y sin embargo aquí, Aguilar de Campoo, que es un pueblo muy conocido en Palencia, era del obispo de Burgos. Está todo muy cambiado. La zona de Palencia ligada más cercana a León, como Saldaña, Guardo, era del obispo de León. Está un poco cambiado lo que eran las diócesis históricas a las provincias. Hemos dicho que el avance de las obras de la catedral es lento en el siglo XIV y en el siglo XV, pero a finales del siglo XV, en la década de 1480, parece que los obispos quieren darle un nuevo impulso a estas obras. Ven que son unas obras muy lentas, la catedral está a medio rematar y entonces hay unos obispos que comienzan a decididamente a impulsar las obras para acabar de una vez por todas esa catedral. Como digo, eso ocurre en las dos últimas décadas del siglo XV y las dos primeras del XVI. Eso lógicamente conlleva una serie de cambios en los planes originales, porque claro, el tiempo avanza y los gustos y las necesidades también avanzan.
Lo más singular de ese cambio es quizá, Rubén, el hecho de que, como consecuencia de eso, la Catedral de Palencia tiene 2 capillas mayores y 2 cruceros. Bueno, eso es un fake que suele decirse mucho, lo de que tiene 2 cruceros, porque realmente tiene uno. Lo que hemos visto en la capilla del Sagrario, eso no es crucero, porque para ser crucero tiene que ser una nave transversal, es decir, una nave alta. En altura. Sí, en altura, claro, como esta de aquí, ¿no? Si os habéis fijado, cuando estábamos ahí en la capilla del Sagrario, las naves laterales están bajas. Sí. Porque esos espacios, la puerta de los novios y la puerta de los canónigos, eso se diseñó en origen como capillas, pero nunca se llegaron a dotar como capillas. Y se consolidó como un lugar de paso. Entonces, parece como un crucero, pero es, digamos, un falso. El crucero claro, es este, que en origen el crucero iba a estar aquí, donde estamos nosotros ahora mismo. Y hubo un cambio y se retrasó un tramo más. ¿Vale? El obispo Fray Alonso de Burgos, obispo dominico de finales del 15, que muere aquí en 1499, es el que consigue una bula por la que durante 35 años la mitad de las ganancias de la catedral iban destinadas a la fábrica para terminar de concluir el edificio. Y gracias a él, y después al impulso sobre todo de Juan Rodríguez Fonseca, y con Juan Fernández Velasco, se concluye la catedral. O sea, la mitad de la catedral se concluye en muy pocos años, y es la mitad de la catedral, entre el obispo Fray Alonso de Burgos y Juan Fernández de Velasco. Muy poco tiempo se hace. La capilla del Sagrario era la capilla mayor original, ¿vale? Y el obispo Fonseca reconfigura la parte interna de la catedral y hace una capilla mayor nueva. ¿Por qué hace una capilla mayor nueva? Porque el coro, la sillería de coro, que es de la época de Sancho de Rojas, el coro estaba aquí, donde estamos nosotros. Y Fonseca se lo lleva a su lugar actual. ¿Y por qué se lleva Fonseca el coro para atrás? Porque quiso crear un espacio monumental en torno a la cripta. Es el lugar emblemático, el origen y germen de toda la catedral. Entonces, al llevárselo allí, la capilla mayor, que era la capilla del Sagrario, quedaba tan lejos que lo que era el coro lo reconfigura como capilla mayor nueva. Y queda todo fragmentado. Entonces, la capilla del Sagrario deja de ser capilla mayor y pasa a ser eso, una capilla del Sagrario. Es decir, una parroquia de la catedral que sigue hasta hoy día. Entonces, por eso hay esas 3 compartimentaciones, por esta reconfiguración que hace el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Claro, y este cambio también va a suponer el traslado de muchas otras obras. Me estoy refiriendo al retablo que podemos ver a nuestras espaldas, que se decide trasladar desde esa actual capilla del Sagrario al actual altar mayor. Y claro, como las medidas de la capilla del Sagrario son diferentes a las actuales, se va a tener que realizar nueva obra. Así es. Claro, este gran retablo que tenemos a nuestra espalda es un retablo que se diseñó para la capilla del Sagrario. Claro, cuando Fonseca decide hacer una capilla mayor nueva, ese retablo que estaba diseñado para esa capilla aquí queda muy pequeño. Entonces, claro, se decide ampliarlo. Es además un retablo que es una sucesión de añadidos. La parte arquitectónica del ensamblaje se debe a Pedro de Guadalupe, un ensamblador que trabajaba en Valladolid y que empezó a utilizar un ensamblaje a la romana, es decir, renacentista. Es decir, hornacinas aveneradas con con pilastras de cantería, ¿no? Luego, eso en 1504 se empieza la arquitectura. En 1505 se empieza la escultura, que se contrata a Felipe Bigarni, el escultor de moda. En Burgos estaba trabajando, hizo ese famoso relieve del Camino del Calvario en el trasaltar de la catedral de Burgos, que tuvo mucho éxito, le llaman a Toledo. Entonces dijeron en Palencia, vamos a llamar a Bigarni, porque habían contratado previamente 2 esculturas a Alejo de Bahía. Dijeron, este Alejo es un escultor como, pues, muy goticista, tal, vamos a coger a Bigarni, que es el escultor de moda. Entonces contratan a Bigarni. Burgos otra vez como referente. Claro, aquí Bigarni, mientras estaba haciendo esto, estaba también con el coro de Burgos. Entonces aquí trabaja fundamentalmente el taller. Pero bueno, se le indica en el contrato que haga las caras y las manos, que es lo más expresivo, aunque realmente aquí casi todo es de taller. O sea que tenemos 1504 se inicia la arquitectura, 1505 la escultura. ¿Vale? Cuando Fonseca decide trasladar el retablo aquí, claro, quedaba pequeñito y el obispo Fonseca lo amplía. ¿Cómo lo amplía? Contratando 11 pinturas, con un pintor de gran calidad que se llama Juan de Flandes. Juan de Flandes, que como el nombre indica era flamenco, era el pintor de la reina Isabel la Católica. Cuando muere la reina Isabel, claro, este pintor se tiene que buscar la vida, marcha a trabajar en Salamanca y viene a Palencia. ¿Por qué viene a Palencia? Porque está Fonseca. Fonseca lo conoce de la corte y se lo trae para acá. Pinturas dedicadas fundamentalmente a la Pasión de Cristo.
salvo dos, que es dedicada a la Anunciación y a la Natividad, el resto a la Pasión. Y falta una pintura, falta la Crucifixión, que estaría ubicada donde tenemos el Sagrario. Hay un huequito ahí estaría la Crucifixión, que se quitó en el propio siglo XVI, se quitó en 1559 para colocar una imagen de San Antolín, el patrón. La tabla se lleva a la sala capitular y en el año 1944 se vende. Y afortunadamente, luego compra un particular en Madrid, Manuel Erburúa, y en el año 2005 el Estado la adquiere y se la adjudicó al Museo del Prado. O sea, esa tabla la podemos ver en el Prado, que lo bonito de verlo en un museo, lo bonito es siempre verlo en su lugar original. En su contexto. En su contexto. Pero lo bueno de verlo en un museo es que lo ves a la altura de los ojos y puedes ver toda la minuciosidad flamenca que a lo mejor se pierde aquí. Aquí vemos el conjunto precioso, pero perdemos detalles significativos, como por ejemplo, os voy a indicar, en la parte derecha del sagrario, el Santo Entierro, ¿vale? El Santo Entierro hay un óculo al fondo con una lechuza, ¿eh? Y al lado del óculo, de la lechuza, en el muro, hay una araña pintada. Eso, claro, si no tienes una cámara de fotos o si no tienes un andamio, Claro. pues no lo puedes ver. Es una pintura de grandísima calidad la que hace aquí Juan de Flandes. Y que es estas pinturas, junto con las que hizo para el retablo de San Lázaro de Palencia, son sus últimas obras. Y todo esto nos demuestra también que los obispos de Palencia estaban muy bien posicionados a nivel social, tenían muy buena relación con la corte y eso también les permite rodearse de los mejores artistas del momento. Exactamente. Si os habéis dado cuenta perfectamente cómo estos obispos de la Edad Media y principios del siglo XVI están muy ligados con la monarquía, y eso nos habla también un poco de la importancia de esta diócesis. El obispo Fonseca, el que manda a hacer las pinturas a Juan de Flandes, capellán real, embajador con los reyes católicos, el embajador que estuvo en Inglaterra, estuvo en Flandes 3 veces, es el que le va a comunicar a Juana que su madre Isabel había fallecido, ¿no? Y fue el encargado de las Indias cuando se descubrió América. Estamos hablando de personajes potentes, ¿eh? El que empieza el retablo, que se llama Fray Diego de Deza, era torresano y era dominico, fue confesor de Isabel la Católica. Fray Alonso de Burgos, que ya hemos hablado de él, también fue dominico y confesor de Isabel la Católica. O sea, ¿veis esa relación existente, no? Y esos contactos con la corte le va a permitir pues, acceder a artistas de primer nivel. Ahora mencionabas Vigarni, Juan de Flandes, pero falta otro nombre. Que, bueno, faltan muchísimos nombres porque aquí intervienen muchos maestros, pero yo creo que el más reconocible de todos que es Gregorio Fernández. Sí, aquí tenemos una imagen de Gregorio Fernández de principios del siglo XVII, de 1606 más o menos. En 1609 está documentado la policromía, entonces tiene que estar hecho un poco antes, en torno a 1606, que es la imagen titular, que es San Antolín, que es de ese primer estilo conocido de Gregorio Fernández, porque cuando esto lo hace Fernández ya tenía 30 años. O sea que el estilo conocido, que antes estaría trabajando con otras personas, ¿no? Es ese estilo manierista, con un canon alargado de la figura, con esa línea serpentinata que va haciendo curva y contracurva, con esos cabellos apelmazados. Y si os fijáis, la mano derecha que sujeta la palma de martirio es un reflejo de la mano del David de Miguel Ángel. Es ese manierismo elegante influenciado por los Leoni, porque Gregorio Fernández en Valladolid tuvo relación con Pompeyo Leoni. A medida que va evolucionando, Gregorio Fernández va caminando hacia el naturalismo barroco, con imágenes mucho más teatralizadas, con dramatismos y con la utilización de postizos para dar mayor realismo, como por ejemplo el León. Visto los Valderas, que tenemos ahora en la exposición de Valladolid, o por ejemplo San Marcelo, el San Marcelo, pues, de ojos de cristal, con los cabellos mucho más individualizados. Bueno, pues como veis es una... Sí, bueno, muchas cuestiones que ya hablamos en el primer programa de la cuelga y que os invitamos a rever si lo habéis visto y bueno, y a descubrirlo si no. Ahí descubrimos el Gregorio Fernández más reconocible por todos, pero es cierto que este San Antolín nos permite conocer una fase anterior del artista, conocer que su formación al fin y al cabo es renacentista, podemos decir. Sí, tiene renacimiento italiano. Esa formación académica, manierista, elegante, que este San Antolín, y aquí tenemos 2 púlpitos fuera de la capilla mayor donde las virtudes que coronan son también de Fernández y son de esa época manierista, como el San Miguel, San Rafael y San Gabriel de la iglesia San Miguel de Valladolid. Es el Fernández menos conocido, como decís. Y un último elemento que se nos olvidaba mencionar del retablo y recientemente
puesta en valor, que es la azulejería del banco. Sí, esta azulejería que tenemos aquí la redescubrimos en el año 2022. Ya sabíamos desde hace muchos años que detrás había azulejos. Imaginaros que delante de los azulejos había un zócalo de madera neoclásico imitando jaspes. Era un zócalo, pues, como digo, del siglo XVIII. Entonces se hizo un estudio, se metió una cámara para ver si se conservaban bien los azulejos, porque si estaban estropeados, pues no se retiraba el zócalo. Se hicieron unas fotos, se reconstruyó, se vio que se conservaban bastante bien y se decidió retirar. Y para la exposición de Renacer, que conmemoraba el 7º centenario de la catedral, aparece esta maravilla, que son unos azulejos, como veis, de grandísima calidad y figurativos. Representan las virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la fortaleza, la prudencia, aparece también la bondad. Unos azulejos que tienen ese componente renacentista, como veis, con las pilastras, con una serie de grutescos, pero las imágenes de las virtudes tienen ese carácter como flamenquizante de la figura. Seguramente esté hecho por algún maestro extranjero. No se sabe nada, no tenemos documentación, no sabemos ni quién es el autor ni quién es el promotor. Sabemos que son del siglo XVI y que son coetáneos al retablo. Seguramente esto tiene que estar hecho, creo yo, en torno a 1530, porque si el retablo se monta definitivamente en 1527, pues poco después se suelen colocar los. De manera que siempre en este podcast hemos hablado muchas veces de que no podemos decir que los retablos sean obra de un único artista, y en este caso, si sumemos el retablo y los azulejos y pensamos que además de los artistas había detrás unos talleres, tenemos que pensar que había muchos trabajadores detrás de todas estas obras. Exactamente. En todo retablo, hay que pensar que todo retablo no está hecho por un autor. Es decir, este retablo es de Alonso Borrevete. Sí, Alonso Borrevete es el que diseña, el maestro. Pero luego tiene un taller, que es el que está detrás, con este caso, como decía, Bigarni. El que Bigarni hace el contrato. Pero quien está haciendo casi toda la obra es el taller, con los diseños del maestro, claro, con sus dibujos, con sus modelos de barro, y luego el taller lo va haciendo. Entonces hay que entender el arte que hay aquí en Castilla en estos momentos, o el arte que hay en España, es un arte industrial, son talleres. Entonces, un maestro contrata 3 o 4 obras a la vez y tiene unos plazos que casi nunca se suelen terminar, ¿no? Entonces, pues necesita mucha gente pues para trabajar. Y al haber también varios talleres de varias procedencias, vemos muy bien cómo se van entremezclando, a veces de una forma más clara, a veces de una forma más confusa, influencias centroeuropeas, italianas, en fin. Exactamente. Aquí ahora mismo no hay que entender el arte como cápsulas, ¿no? Hay influencias, aquí se puede ver muy bien. Y aquí, además, en Castilla, en el siglo XV, siglo XVI, claro, vemos una gran potencia, ¿no? España, ¿no? Entonces, claro, vienen muchos maestros a trabajar aquí, extranjeros, muchos nórdicos, franceses, borgoñones, flamencos, pero también vienen italianos a trabajar. Menos quizá, pero vienen también, ¿no? Y luego es importante la difusión por las estampas, los grabados. Entonces, grabados con obras de Durero, con obras de Rafael, y aparecen en retablitos de pueblo, porque el maestro está fusilando tal cual ese grabado o copia de 3 grabados y hace uno, ¿no? Es interesante ver cómo fluye, ¿no? Todas las ideas de los grandes maestros. Perfecto, pues yo creo que después de este comentario podemos seguir avanzando ya aquellas partes que se realizan en el siglo XVI para embellecer la arquitectura gótica de la catedral. Uno de esos primeros espacios que se deciden adecuar y embellecer al nuevo gusto, incluso ennoblecer, es este trascoro, porque además desde aquí se accede a la cripta donde habíamos empezado este recorrido. ¿Qué nos puedes contar, Rubén, de este trascoro? El trascoro es una obra tardogótica, es una obra ejecutada hacia el año 1513, a la que se le van insertando elementos decorativos del Renacimiento, como que intenta modernizar, ¿vale? O sea, pues elementos decorativos como puede ser decoración de dentellones, veneras, hoja de laurel. Seguramente esto lo patrocina el obispo Fonseca, el que hemos visto ya anteriormente, y seguramente el autor de esta obra sea Francisco de Colonia. Francisco de Colonia, que es de esta gran saga de los Colonia, ¿no? El hijo de Simón de Colonia, porque utiliza, si veis, una decoración de escamas, que es típica de los Colonia, ¿no? Bueno, en el centro del trascoro hay un políptico.
un políptico dedicado a los 7 dolores de la Virgen que se lo trae el obispo Fonseca de Bruselas. En una misión diplomática que va a 1505 allí, encarga ese políptico dedicado a los 7 dolores de la Virgen y se lo trae aquí. Y se manda a retratar ante la Virgen. Entonces, si veis la tabla central, la más grande, está la Virgen, que está siendo consolada por San Juan, y un personaje de rodillas orante, que es el retrato de Fonseca, donde se ve la perspectiva jerárquica, es decir, el donante, el que paga la obra, es más pequeño en tamaño que la imagen sagrada. Entonces, este es el personaje que manda a hacer el trascoro, el obispo Juan Rodrigo Fonseca, y el acceso a la cripta, en un estilo ya del Renacimiento. Y todo se completa con 4 tapices. 4 tapices que el obispo Fonseca encargó en Flandes antes de su muerte y que se traen después de su muerte. Entonces crea como una especie de capilla dedicada a la Virgen, con el altar con los dolores de la Virgen y con 4 tapices dedicados a la salve de la Virgen, ¿vale? Y lo que intenta es ennoblecer, dar ese carácter importante a la parte más importante que es la cripta. El trascoro con una buena pantalla y se hace una escalera para crear un espacio noble al lugar donde se origina todo aquí, que es la cripta. Y estos tapices no siempre han estado aquí donde están ahora, pero ahora sí están en su contexto original, digamos. Se colocaron para la exposición de Renacer, ¿verdad? Y desde entonces se han dejado aquí. Eso es, se han colocado en el lugar donde Fonseca los dispuso. Han estado, es verdad, viajando por muchos lugares de la catedral. Estos tapices han estado en el claustro, han estado en el templete del crucero, ese templete auxiliar que se utiliza para las misas solemnes. Y luego ya con la exposición de Renacer se colocaron en su lugar para configurar esta especie de capilla. En la exposición los teníamos más bajos, ¿vale? Más bajos, teníamos más gente para vigilar. Ahora una vez que termina la exposición se han subido y tienen las marcas de calidad de que están hechos en Bruselas Brabant. Las 2 Bs que suelen aparecer pues, en las partes inferiores. Aquí se ve, por ejemplo, en la izquierda. Se ven estas marcas. Es la marca que están hechos allí, para que no les den gato por liebre, ¿vale? Y están los escudos de Fonseca. Fonseca hace estos 4 tapices de la salve y hace otros 4 tapices que se encuentran en la sala capitular. Esos los compra y manda a bordar sus escudos. Y estos los encarga. Y genera todo eso un conjunto muy diverso, tanto de combina cultura flamenca, escultura gótica, de finales del 15, principios del 16, y también el textil, que también es un tipo de manifestación artística que no siempre valoramos nosotros, y eso que en su momento era quizás la manifestación más costosa, más... Eso es. Los tapices eran más caros. Era más caro hacer un tapiz que hacer un retablo. Claro, porque se tardaba mucho en hacer un tapiz. Y fijaros que además se encargan en el lugar de prestigio de los tapices, que es en Bruselas. Y aquí tenemos 4 tapices hechos en Bruselas. Bueno, 4 no, tenemos 8. Los 8 de Fonseca hechos en Bruselas. Bueno, y los que están también, tenemos otros 3 tapices también. Todos, hay en total, hay 8, 9, 10. Hay 12 tapices tenemos aquí y están hechos todos en Bruselas. Hay otras catedrales que a lo mejor no han conservado tapices. Burgos sí ha conservado tapices también de Fonseca. Y aquí tenemos la suerte de tenerlos además en el espacio, los hemos podido colocar en el espacio en donde los diseñó este obispo, ¿no? Entonces, veis que hay como una especie como de 3 altares consecutivos. Sí. Una especie de 3 altares. La capilla del Sagrario, la del culto actual, la capilla mayor, que hemos visto con su estupendo retablo, y el trascoro. Son como 3 altares consecutivos. A lo que habría que sumar todas las capillas laterales que también tienen sus propios altares y que, bueno, hoy nosotros no podemos detenernos en todas y cada una de ellas, pero tienen unos retablos y una riqueza artística también importante. Así es. Ahora habéis visto que hay un montón de capillas anexas a la nave del Evangelio y que cada capilla pues tiene su retablo, tiene su historia, tiene sus patronos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos aquí al lado pues, la capilla de Santa Lucía. Tenemos la capilla de San Gregorio, que es súper interesante porque tiene retablos del 16 y es del canónigo Juan de Arce, que era sobrino de Fray Alonso de Burgos, del obispo que hemos visto, ¿no? La capilla de San Alfonso, que ya os comenté antes, San Fernando, la Inmaculada, bueno, diferentes capillas y con retablos del Renacimiento y del Barroco. Como hemos comentado ya en el trascoro, en el siglo XVI y en los siglos posteriores se van a adecuar muchas capillas y espacios de la catedral preexistentes. Uno de esos casos
es esta capilla de los Reyes Magos en la cabecera de la catedral. Eso es, estamos ahora mismo en la Girola, una de las capillas, de las primeras capillas que hay en la Girola, y esta capilla es una capilla del siglo XIV, como todas las de la Girola, pero que en el siglo XVI se va a redecorar con yeso policromado. Esta actuación de yeso lo van a hacer los hermanos Corral de Villalpando, unos maestros oriundos de Villalpando, de esta localidad de Zamora, que van a utilizar el yeso como material decorativo, ¿no? Y el patrono de esta capilla se llamaba Gaspar de Fuentes. Al llamarse Gaspar, pues añade la advocación de los Reyes Magos, porque uno de los reyes se llama Gaspar, porque esta capilla es la capilla de San Pedro, entonces se llama Capilla de San Pedro y de los Reyes Magos. Ese apellido de los Reyes Magos es por este Gaspar de Fuentes. Y el primer rey que parte de la capilla es Gaspar, que es el que hace honor a su nombre, que es el que tenemos justo aquí. Gaspar, después va Melchor y por último Baltasar. Pues es muy interesante porque, claro, habitualmente nadie está acostumbrado a ver una capilla de yeso, ¿no? Aquí lo que hacen es, pues bueno, remozar toda la capilla, ornamentarla con ese yeso policromado y con distintas decoraciones del mundo manierista, como grutescos, como trapos colgantes, armaduras, frutos. Bueno, como veis, es un horror vacui muy característico de estos maestros, que su mejor obra, aparte de esta que hay aquí en Palencia, esta capilla de los Reyes Magos, es la capilla de los Benavente, que hay en la iglesia de Santa María de Medina Rioseco, en Valladolid. Y en León tenemos en la iglesia de Santa María de la Bañeza, la cúpula de esa iglesia también pertenece a estos hermanos Corral de Villalpando. Van a trabajar en muchos lugares donde había ferias, donde había comercio, donde se movía el dinero, ¿no? Claro, Medina Rioseco, por ejemplo, Benavente, La Bañeza, eran villas donde transitaba, ¿no?, el dinero. Sí, y vemos que se emplean todo tipo de recursos visuales, iconográficos, extraídos de tratadística, tratados del siglo XVI. Sí, eso es. Podemos ver aquí, por ejemplo, en el Gaspar, flanqueados por dos termes, ¿no? Dos termes que aparecen, por ejemplo, en la portada de Serlio, del Tratado de Serlio, que lo habréis estudiado, ¿no? Sí. Claro, hay un personaje que se llama Francisco de Villalpando, que se supone que es hermano o cuñado de estos hermanos Juan y Jerónimo Corral de Villalpando, ¿vale? Que es el que tradujo el tratado, el número 3 y 4 del Serlio al castellano. Entonces es curioso, ¿no? Este Francisco Villalpando es el que hace, por ejemplo, es rejero y es arquitecto, hace la escalera del Alcázar de Toledo, este Francisco Villalpando. Y Francisco Villalpando concursó para la reja del coro de esta catedral, que al final no ganó. Entonces, bueno, pues aquí se puede ver muy bien esos termes, que es un elemento tectónico que se utilizaba en la antigua Roma y que luego los tratadistas del Renacimiento van a utilizar. Pues terminamos este recorrido por la Catedral de Palencia en la Sala Capitular, que es un espacio que guarda piezas artísticas muy interesantes. Están, por ejemplo, los tapices de los que hablábamos antes y detrás de nosotros tenemos, Rubén, una pieza que yo creo que es la más conocida de la catedral. Sí, digamos que es uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en la catedral, una joya. Lo que tenemos aquí, este lienzo con el martirio de San Sebastián, obra del Greco. Es un lujo tenerlo en esta catedral. Es un Greco, además, que no es el típico, porque cuando viene aquí la gente pues dice, no parece el Greco, porque está acostumbrado a ese Greco maduro, vaporoso, estilizado, desmaterializado, y esto es un Greco corpóreo, hercúleo, musculoso. Porque estamos hablando que es un Greco seguramente o de lo primero que hace en España o más bien de lo último que hace en Italia. Es muy italiano este San Sebastián del Greco. Porque utiliza elementos del mundo veneciano. Sabéis que él se formó en Venecia. Seguramente pues tuvo contacto con Tintoretto. Entonces toda esa pincelada suelta, esa mancha de color viene del mundo veneciano. O esa idea de las luces y las sombras, muy del mundo de Tintoretto, y luego tiene elementos del mundo romano, que el mundo romano al Greco no le gustaba, la pintura romana, la detestaba, pero le gustaba el arte clásico y le inspira a Miguel Ángel. Aunque no le gusta la pintura de Miguel Ángel le inspira. Entonces, por ejemplo, este San Sebastián, si vemos ese brazo derecho retorcido hacia atrás, pues tienes un reflejo, por ejemplo, en el esclavo rebelde, Miguel Ángel, que hizo para la tumba del Papa Julio II, que estoy en el Louvre, en París. O el brazo izquierdo extendido y atado a un árbol, pues es un reflejo del Adán de la Capilla Sixtina también. Y luego también la escultura clásica.
el hecho de colocarnos al santo Herculio con la cabeza hacia arriba, la boca entreabierta, está claramente inspirado en el Laoconte. Es una obra que a partir de su redescubrimiento en 1506 va a influir muchísimo a todos los maestros y artistas italianos. No sabemos tampoco con certeza cómo llega a esta catedral esta pintura. Sí, no se sabe exactamente. Bueno, hay que decir que está firmado. La roca, debajo de la rodilla izquierda del pintor, está la firma con los caracteres griegos en mayúsculas. No se sabe muy bien cómo llega. Ha habido varias teorías. Se dice que sí por el deán Diego de Castilla, que fue deán de Palencia, que era toledano y que fue el primer patrono del Greco. Es el que le encarga el retablo de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, que por cierto van a hacer una exposición en el Prado ahora sobre ese asunto, ¿no? Pero seguramente este cuadro, más que ver con Diego de Castilla, tenga que ver con Francisco de Reynoso. Francisco de Reynoso, que fue canónigo de Palencia y posteriormente fue obispo de Córdoba, este fue secretario del Papa Pío V en Roma. Entonces, cuando estuvo en Roma, quizá pudo adquirir esta obra y traerla a Palencia. ¿Por qué? Porque la primera documentación que habla de este cuadro es a principios del siglo XVII en la capilla de San Jerónimo. La capilla de San Jerónimo, ahí está enterrado el sobrino de Jerónimo de Reynoso. Entonces, posiblemente por esta familia Reynoso pudo llegar aquí la obra, que es una obra que está hecha hacia el año 1577. Es el año que llega aquí a España. O sea, estamos ahí en el tránsito de Italia a España. Es una obra que yo creo que a todas las catedrales de España les gustaría tener. Sin duda, vamos, es una y a muchos museos y colecciones, claro. Y por eso también sale mucho en exposiciones temporales. Sí, ha salido recientemente, en estos últimos años ha salido a 2 exposiciones, la última a Budapest y a Milán, las 2 últimas, a Budapest y a Milán. Ha estado en Tokio, ha estado en Nueva York, ha estado muchísimas. Cuando hubo el centenario del Greco en 2014, también estuvo esta obra en Toledo. Es una obra exquisita y es una de las 4 obras que hay del Greco en Castilla y León. Yo recuerdo hay solo 4 obras del Greco en Castilla y León, y esta es una de ellas y sin duda es la mejor, no porque está aquí, sino porque lo es. Y una obra quizá más cercana, porque el Greco era griego, puede ser este díptico de Berruguete que también tenemos en esta sala. Claro, estamos en Palencia, la tierra de los Berruguete, Pedro Berruguete y Alonso Berruguete, que son naturales de Paredes de Nava, un pueblo que está aquí a 20 kilómetros de la capital. Tenemos aquí un díptico de la Pasión que pertenece a los pinceles de este pintor paredeño que estuvo en Italia, estuvo en Urbino, en la corte del duque Federico de Montefeltro. Es el que hace la galería de hombres ilustres que hay en Urbino, o el retrato que hace Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo, ¿no? Entonces, él tiene una formación hispano-flamenca, marcha a Italia, se empapa del Renacimiento y cuando regresa otra vez a Castilla, hace una síntesis de los 2 estilos. Ese estilo colorista, con los paisajes a la lejanía y con el detallismo, deriva del mundo nórdico, del mundo flamenquizante, pero la idea, por ejemplo, de las anatomías más corpóreas, no tan dramáticas como se puede ver, por ejemplo, en el Cristo crucificado, no es ese Cristo dramático lleno de sangre que hay en el gótico, sino que vemos que la anatomía está bien tratada, o fijaros en los escorzos de los 2 ladrones, muy movidos. Eso responde al mundo italiano. Berruguete tuvo que conocer la pintura de Piero da Francesca, de Mantegna, esos escorzos de ese mal ladrón recuerdan a cosas de Mantegna. Esa perspectiva de Soto Insù, de abajo hacia arriba, que monumentaliza la escena, es muy, muy italiano, ¿no? Bueno, pues yo creo que con Pedro de Berruguete y con el Greco, 2 de los grandes pintores del siglo XVI que trabajaron aquí en España, ponemos fin a esta ruta, a este viaje que hemos realizado a lo largo de la Catedral de Palencia, no sin antes hacerte la pregunta final que estamos haciendo a todos los invitados y gente que viene al proyecto, a la cuelga, a participar. Y es, claro, va en relación con el propio nombre que tenemos nosotros, de la cuelga. Esas cuelgas de cumpleaños, que repletas de dulces, de productos salados también, que se regala a cada cumpleañero. Vale, ahora bien, estamos realizando una cuelga con productos que va diciendo cada invitado. Así que ahora te lanzamos la pregunta. ¿Qué producto para ti tendría que estar, no podría faltar en esa cuelga? Aunque pese. Aunque pese. Sí, porque... Haz recapitulación, Yago, de los... Sí, porque la idea era que la gente hablase de dulces, de chuches, pero vamos, hay invitados que nos han hablado de embutidos y de botellas de vino, en fin. Sí. Y bueno,
Somos de León, cecina. Yo Perfecto. En lo salado y en lo dulce, hojaltres de Astorga. Qué buenos. Muy bueno, sí, señor. Pues los incorporaremos a la Sí, cena. sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Rubén por participar. Cerramos ya este programa que hemos dedicado a la Catedral de Palencia y os recordamos que si os ha gustado, bueno, que deis me gusta, comentéis en los comentarios y nos sigáis en las redes sociales. Si no habéis visto nuestros episodios anteriores, podéis verlos. Ya sabéis que los subimos en YouTube, en Spotify y en iVoox. Y creo que esto es todo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.